nuestro primer tema y está vinculado con lo que habíamos anunciado. Hoy día estuvo el ministro de Defensa en el Parlamento dando cuenta de las acciones de prevención que probablemente su sector va a empezar a desarrollar. Tenemos 8 meses, ¿no es cierto? Esa es nuestra ventana temporal. Vamos a ver esto como si fuera un proyecto, ¿no? Y toda la gente que nos está viendo, para ver cuán eficientes vamos a ser en las coordinaciones. ¿Qué significa que estas 3 regiones, Piura, Tumbes y Lambayeque, hayan sido calificadas como en nivel 5? Buenas. Sí, ¿cómo estás, Felipe? Sí, significa que necesitamos la cooperación internacional, o es la oportunidad, o se brinda la puerta abierta para tener ayuda internacional para enfrentar esta situación. Y que el Instituto Nacional de Defensa Civil es el que va a coordinar toda la preparación y respuesta, y ya no los gobiernos locales ni el gobierno regional. Eso es lo que significa, digamos, en esos términos. Es el gobierno, es el Instituto Nacional de Defensa Civil los que asumen estas coordinaciones. Así es, Felipe. Felipe Parado es miembro del Consejo Directivo del PREDES. Muchas gracias. El PREDES es un centro de estudios, ¿no es cierto? Una ONG. Sí, una ONG que hace investigación de estos temas. ¿Esta es la primera vez que se declara a 3 regiones conjuntamente en este nivel o hay un antecedente? Claro, o sea, el año 2017, el año 83, el año 98, todos los grandes eventos han provocado o han necesitado acudir a que el Estado intervenga en la solución de estos problemas y también del apoyo de la intervención de la cooperación internacional, ¿no? Que se traduce en los países o se reciben fondos, las ONGs también, para intervenir y apoyar en todos los preparativos, en un caso y en muchos casos en la asistencia humanitaria. Sin embargo, Felipe, cuando uno ve, y también Gina Chambi es arquitecta especialista en gestión de desastres, bienvenida Gina. Cuando uno ve el pasado y dice, hemos calificado los últimos incidentes en este nivel, los resultados no han sido los mejores. ¿Qué vamos a aprender de las lecciones anteriores en este caso particular? ¿Qué podríamos decir cuáles son las lecciones aprendidas? Sí, todo desastre es, decimos nosotros, lo que pudo haber sido materializado. Es una fotografía de un cadáver, ¿no? Terrible la imagen, pero es así. Y lamentablemente de un cadáver, ¿no?, que sigue muriendo, ¿no? Y eso es lo que está pasando, que no hemos logrado, digamos, alguien podría decir, las lecciones no aprendidas. O sea, podríamos hablar de lecciones no aprendidas, porque es casi de sentido común que todos sabemos que va a ocurrir, lo que ha pasado volverá a pasar. Y eso es lo que viene aconteciendo, emergencia tras emergencia, grandes, que es la que estamos viviendo ahora, pero hay muchas emergencias que ocurren a nivel local, muy pequeñitas, que no son noticia. Claro. ¿No? Entonces, bueno, tenemos a varias escalas esta situación. Y tú puedes revisar un documento del Niño del año 83 o el 98, que son 5 tomos, y vas a encontrar todo el diagnóstico y todas las propuestas de solución, ¿no?, para que ya no vuelva a ocurrir. Y que son aplicables probablemente ahora, Gina, ¿no? Buenas noches. Lamentablemente, no aprendemos, ¿no? Y no tenemos la cultura de prevención. Somos una cultura reactiva. Estamos esperando que pase para recién poder hacer algo. Pero recién, cuando hay una serie de estudios, investigaciones de varias instituciones científicas, la academia, que es muy importante en este momento y en este rol, por todos los estudios que se vienen haciendo, pero no se aplican. Entonces acá hay una gran debilidad a nivel de lo que es la gestión de gobierno, la gestión local. Hay un problema grande, que es la debilidad de los gobiernos locales. Por un lado, no tienen recursos, algunos gobiernos locales que no tienen muchos recursos, no tienen equipos suficientes, y por otro lado, el desconocimiento de las mismas autoridades sobre el tema de la gestión del riesgo. Entonces, no hay una articulación desde los informes, los estudios científicos, técnicos y la aplicación en el territorio. Nosotros vemos
en los planes urbanos. ¿Cuántos planes urbanos han incorporado el tema de gestión de riesgo? ¿Cuántos planes urbanos han terminado planteando proyectos para la reducción de riesgo? ¿Y cuántos planes urbanos o planes de desarrollo integral han incorporado en su presupuesto de realizar obras de infraestructura? Gina, son muy pocos, ¿no? Y aún así, y Felipe, tenemos un sistema de alerta temprana, ¿no es cierto? Sí. Este sistema de alerta temprana, ¿cómo funciona a estos niveles que estás comentando? Bueno, el sistema de alerta temprana es cuando viene algo y te tocan la campana y tú tienes que evacuar. Tienes que salir para poder evitar, estás salvando vidas. Pero no debemos llegar a ese nivel. Ya. Porque se supone, pongamos el ejemplo del río. Sabemos que los ríos, cuando comienzan las lluvias, comienza a incrementar su caudal. Y hay cierto nivel donde ya sobrepasa el caudal y suenan las alarmas, pero porque aparentemente va a poder invadir terrenos y posiblemente afecte a poblaciones. Pero estos mensajes que seguramente son los que hemos empezado a recibir por el celular, ¿no? Hoy día hemos recibido varios mensajes, nos han contado lo que está pasando en el norte del país. Te tienen que dar algunas pautas de conducta, más o menos, cuando ya se produce el incidente. ¿Esas pautas de conducta, Felipe, están protocolizadas? ¿Se van a reactivar? ¿Qué va a pasar con la ciudadanía en estas 3 regiones? Necesitamos, Maite, un sistema de alerta temprano como todos los otros procesos, comportamientos que ya están protocolizados. Hay una ley que se llama la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que detalla puntualmente todas las cosas que hay que hacer. Para tener un sistema de alerta temprana, estoy pensando más en las lluvias porque hay, digamos, una diferencia con el sismo. La alerta ahí es el sismo mismo, claro, ¿no? En el caso de las lluvias, lo que tenemos que hacer es conocer primero, Gina explicaba, el río. Conocer en el sentido de cuál es el caudal, cuál es la capacidad de esa caja hidráulica. O sea, y para saber eso tengo que hacer mediciones, si es que se ha colmatado, etcétera. Eso es un dato. Y entonces saber también conocer los puntos críticos que ya también se conocen en el río, cuál es donde se va a salir o probablemente ya se salió y no ha sido bien reparado, etcétera. Entonces tengo que conocer eso, se llama el conocimiento del peligro, por un lado, del fenómeno en este caso que va a afectar. En función de ello, entonces podemos nosotros ilustrar, digamos, a la población, ¿no? Lo que señala Ballina, ¿no? Podemos poner colores en el río, verde, amarillo, rojo. Entonces, cuando están amarillo, hay un cierto caudal y entonces hay que informar a la población. Entonces, la población dice, estábamos en amarillo, ¿no? Y esa información la tiene que dar la autoridad local, provincial, regional, ¿no? La que está a cargo de la zona. Estamos en naranja y la gente sabe que está en naranja. Claro. Y va subiendo al rojo, pero no se hace a la loca. O sea, tienes que conocer. Para dar la información. Este sistema es una suerte de semáforo, ¿no es cierto? Que es lo que más o semáforo, menos vemos en las playas, algo similar. El asunto es que no deberíamos llegar a una situación del rojo, porque se supone que ya deberíamos planificar, no deberían ubicarse poblaciones en los bordes del río, ¿no? Y entonces puede subir la marea, puede subir el caudal y no va a afectar a las poblaciones, porque ya no deben estar. ¿Cuál es el problema? Y lo vemos acá en Chosica, ¿no? Hay un grupo de poblaciones, me dicen que soy mala, ¿no? Hay un grupo de pobladores que han sido afectados este año. Se hace una evaluación, se hace un catastro, se hace un inventario. Ya, son damnificados. ¿Y qué se hace para el siguiente año? Se queda. No hay una propuesta desde el gobierno local, nacional o regional de decir, esta zona es una zona inundable y lo voy a convertir en un parque, lo voy a convertir en otra cosa. No vuelven a entrar las viviendas. Entonces, el río puede volver a salir, va a inundar el parque, pero no va a afectar a las viviendas, no va a afectar los cultivos. Entonces, no hay una propuesta concreta para poder salvar vidas y poder darle otra utilidad a esas zonas que son de alto riesgo. No debemos permitir que las poblaciones se asienten ahí.
No, En me dice, estos- pero nosotros no tenemos, hay posibilidades, hay para plantear alternativas de reubicación. Lo que va- Hay ese es la el- ley, lo Ese dice. es el gran desafío ahora, ¿no? En Claro. estos 8 meses vamos a concentrarnos Sí, ok. hoy en las 3 regiones que se han clasificado Claro, bajo que este están- nivel, que es emergencia y para... Ahí. Y eso es un padrón que tendría ya que estar elaborado, actualizado, diferenciado por sexo, por edades e incluyendo a las personas con discapacidad. Ujú. Pareciese, Gina, que las acciones se van a orientar a la evacuación, que lamentablemente, como están las cosas, vamos a tener que prepararnos para evacuar ante la inminencia de, Sí, de estos porque eventos se- climáticos. ¿O hay otra medida adicional que vamos No, a poder en hacer? ese momento eso es lo que se tiene que hacer. Pero Pero inmediatamente esas áreas debemos darle otro uso. Otro uso. Y el Perfecto. tema de la evacuación, nosotros tenemos, de acuerdo al SINAGER, el tema de la reubicación. Y lo vamos a ver después del bloque siguiente. No se vayan. Directa, Gina Chambi, que nos cuente cuáles son las oportunidades que se generan de esta situación de riesgo cuando hablamos, por ejemplo, de la reubicación y de la evacuación. También tenemos oportunidades a nivel natural. En Piura tenemos La Niña. Es una laguna que se crea a partir del incremento de lluvias. Y se puede utilizar esas aguas, si se maneja bien todo esto, para poder tener todo un sistema de riego, para poder manejar todas las áreas agrícolas, porque Piura es una zona que no tiene muchos recursos hídricos, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, nuestras ciudades tienen un déficit de áreas verdes, tienen un déficit de infraestructura verde. Y Piura es una ciudad muy calurosa y hay un déficit de árboles que además pueden de alguna manera mitigar el tema de la inundación. Tenemos también el tema de las viviendas a nivel del sistema constructivo. Tenemos la mala costumbre de que el prototipo y el modelo de Lima sirve para todo el mundo. Y no es así, porque en Piura hace calor. Necesito un diseño que pueda permitir que las casas se ventilen. Esa misma vivienda no lo puedo utilizar en la selva. Este tipo de vivienda no la puedo utilizar en la puna, porque son diferentes estilos y diferentes materiales constructivos. Entonces, yo creo que también hay que mirar un poco al pasado, a la época de los incas, de cómo manejaban el agua y que hasta ahora funcionan, de cómo construían sus viviendas. Las viviendas las construían en la parte alta y las partes bajas eran para cultivos. Claro. ¿Por qué no podemos utilizar ese conocimiento ancestral para poder crear y seguir construyendo nuestras ciudades? Ahora, Gina, esto que planteas que se ve muy innovador, usemos el excedente de agua que se va a generar o que ya se está generando allí en la Laguna La Niña, para el caso específico de Piura, para este tipo de subutilización, o sea, o para regar, etcétera. Sí. ¿Eso es posible plantearlo en estos meses? O sea, Por es supuesto, yo creo que más bien es el momento. estupendo, ojalá que ¿No? nos estén escuchando. Y, para que tomen nota, porque es muy evitar interesante lo que planteas. que se hagan otro tipo de edificaciones en esas lagunas, porque querían hacer, me parece, hasta una carretera. No, no puede ser posible, hay que utilizar y hay que arborizar y hay que ver de qué manera se puede mitigar el tema del incremento de calor, porque se está incrementando el calor en estas ciudades. Entonces, hay muchas alternativas que podríamos aprender también de otras experiencias para ver de que estamos frente al cambio climático. Así es. La tendencia del incremento de calor va. Continuar. El incremento de las lluvias van a ir. Entonces creo que es el momento de hacer un pare, no solamente hacer obras, hay que reparar la pista. No, no es reparar la pista. Hay que diseñar un nuevo tipo de pista que me permita filtrar el agua para cuando haya lluvia. Tengo que construir mi sistema de alcantarillado para poder manejar.
¿no? Entonces, hay diferentes alternativas que ya es el momento de poder implementar. Y con más razón al ¿no? norte del Perú. Sí. Felipe, tú Sí. mencionabas que hay algunas lecciones no aprendidas y que ya estamos planteando el escenario. Vamos a tener que evacuar y reubicarnos. Ese proceso que parece simple tiene que tener un protocolo, acciones. ¿Cómo Correcto. se lleva a cabo? Sí, está como conversábamos y lo señalábamos, si no hemos hecho la prevención, la reducción del riesgo y las cosas que plantea la arquitecta Gina, ahora nos quedan 8 meses y hay una herramienta, así es, para la preparación, que es muy importante, que es el sistema de alerta temprana, que es el semáforo. Que implica el conocimiento de los caudales, de la capacidad de la caja, de la caja hidráulica, del caudal del río que va a ser conducido. Si está colmatado, hay que medir, o sea, hay cosas que necesitamos. Ese dato es importante para poder yo luego alertar a la población. Pero entonces también tengo que saber que por la experiencia, hablemos de Piura, el río llega a ciertos niveles de altura en la inundación. Entonces, si sabemos que el río ha llegado hasta este punto, con el máximo caudal histórico del año 98, que el río trajo más de 4.400 metros cúbicos por segundo, y llegó aquí, quiere decir, si volviera a ocurrir una experiencia de ese tipo, que es el máximo caudal, si me coloco 1 metro más arriba, el agua no va a llegar. Por lo tanto, tengo que tener ese dato para saber cuál es la zona segura y poder evacuar hacia esos lugares. Luego de que me advierten que ya estoy en la alarma, ¿no? O en la alerta, perdón, que me dicen que tengo que evacuar y entonces puedo evacuar tranquilamente. Te contaba la experiencia que pude conocer en Curamori cuando me tocó ir allá. Entonces fui a ver, ya me tocó trabajar ahí y entonces quise entender qué pasó, ¿no? Pensé que era una inundación súbita y fulminante, que en 5 segundos todo se inundó. No fue así. El primer centro poblado de Curamori fue inundado. Estamos hablando en Piura. ¿no? En Piura, a las 3 horas le llegó el agua. Y el último lugar al que llegó las aguas llegaron a las 8 horas. Había un tiempo ahí. Hay un tiempo. Y también no todo se inundó. Habían partes altas donde la gente se refugiaba. Y una cosa importante, Maite, no necesitaban agua porque tenían el pozo de agua que no había sido dañado. Entonces, hay que proteger los pozos de agua. ¿Qué necesitaban? Un generador eléctrico para sacar el agua y tranquilamente podían estar. O sea, no necesitábamos que le llegáramos agua y llevamos, sin conocer el problema, comenzamos a llevar cosas que la gente no requiere de urgencia. Lo que deberíamos hacer ahora, entre las cosas que hay que hacer, hay muchas cosas, una, proteger los lugares, los pozos de agua, porque si no llueve en Piura, no se regenera, no se realimenta la napa freática. O sea, el niño y las lluvias nos causan daños, pero también son necesarias para la napa freática. Claro, porque son zonas desérticas. Si no llueve ahí, no hay agua, y la producción. gente vive Así es. de los pozos de agua. Entonces, ojo con eso también, ¿no? Entonces, ¿Qué otras oportunidades hay para ir cerrando Ok. el drama, no? O sea, porque uno dice, bueno, el desastre, podemos replantear sí, y cosas. sobre esto, algo más que quisiera decir, y lo dije al principio de mi intervención, con respecto a la participación de la población. Nosotros en Lima tenemos un proyecto de preparativos donde hemos capacitado a las personas de la comunidad en aplicar una herramienta que también es importante para el tema de la atención a las emergencias, que es la evaluación de daños. O sea, saber cuánta gente hay, ¿no es cierto? Eso nos permite a nosotros luego pensar que si esa gente es afectada, ya sabemos la cantidad de asistencia humanitaria que las personas van a recibir. Y eso es tan importante para poder recibir la ayuda, que si no tienes esa evaluación, no te la dan. Y si no ingresas esa información en el sistema de información, no existe tu emergencia. O sea, son requisitos técnicos importantes para que funcione la atención de la emergencia. Entonces, ya hay que hacer participar a la población y estamos demostrando que